Feliz día. Vamos a compartir la buena nueva de este día. Del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor le ha dado a ustedes el poder, al Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan al pequeño. Por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, cuida de todos con igual solicitud, pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplan fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Ponga pues atención a mis palabras, búsquenla con interés, y ella los instruirán. Palabra de Dios. Ven, Señor, y haz justicia. Protejan al pobre y al huérfano, haga justicia al humilde y al necesitado, defienda al desválido y al pobre, y líbrenlo de las manos del malvado. Ven, Señor, y haz justicia. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Ven, Señor, y haz justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a grito le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No había nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos relata el Evangelio que Jesús iba camino a Jerusalén y pasó entre Samaria y Galilea, y estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos. Y todos sabemos que en aquel entonces los leprosos, la persona que salía enfermos de esa enfermedad, era desechado por la sociedad, por la familia. Tenías que ir a vivir en las montañas y vivían a veces en comunidad de leprosos y tenían que llevar una campanita para cuando pasaran en lugares poblados, tocar a la campana para que nadie se acercara por ese lugar, porque ese era el aviso que por ahí estaba pasando un leproso. Por lo tanto, ellos morían fuera de su familia, fuera de la comunidad, de la sociedad donde vivían, para morir en medio a veces de una comunidad de leprosos, en las montañas, porque eran, como le dije, desechados por la sociedad. Y cuando Jesús venía por ese lugar, nos relata el Evangelio que se le acercaron 10 leprosos y que de lejos le gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y
Al verlo Jesús le dijo, vaya a presentarse a los sacerdotes. Y esos 10 leprosos tuvieron fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le dio una orden. Y la orden que le dio fue, vaya a presentarse a los sacerdotes. Porque decía la ley que aquel que quedaba limpio de la lepra tenía que presentarse con los sacerdotes para que los sacerdotes mirara y se diera cuenta si estaba sano, le daba una carta para que se volviera de nuevo a incorporar a la comunidad donde vivía, para que se vuelva a incorporar a su familia. Pero en este caso, los leprosos, cuando Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, ellos todavía tenían la lepra, estaban enfermos, pero ellos confiaron en la palabra de Jesús, ellos confiaron en lo que Jesús le estaba diciendo y se fueron hacia el lugar para buscar a los sacerdotes, para presentarse a los sacerdotes, y se fueron confiando en la palabra de Jesús, se fueron confiando en lo que Jesús le había dicho, se fueron confiando porque ellos tenían la fe de que ese hombre lo iba a sanar, que Jesús le iba a sanar, como había sanado también a muchos. Y mientras iban de camino, nos dice el Evangelio que quedaron limpios de la lepra. ¿Cuál sería la alegría de esos 10 hombres cuando iban por el camino, se dieron cuenta de que ya no tenían la enfermedad, de que su piel estaba limpia, de que estaba sano? Fueron y se presentaron a los sacerdotes para que le diera la carta donde lo iban a identificar de que ya estaban limpios y podían integrarse de nuevo a la sociedad y a su familia. Eran 10, fueron 10 los que se presentaron ante los sacerdotes, fueron 10 los enfermos, fueron 10 a los que Jesús le había dicho que fueran a presentarse a los sacerdotes, fueron 10 los que quedaron limpios cuando iba de camino. Pero ¿qué pasó? Viene la segunda respuesta de los 10. La primera respuesta de ellos fue confiar en la palabra de Jesús, ir a presentarse en los sacerdotes, confiando, como le dije, en la palabra de Jesús. Luego se vieron sanos y viene la segunda respuesta. La segunda respuesta ya va a ser muy diferente, muy distinta, porque de los 10 que quedaron sanos, uno solo fue a presentarse a Jesús. Los otros 9, ¿qué harían? Los otros 9 se vieron limpios, salieron con su carta, se fueron a sus hogares, a su casa, a su familia, posiblemente a celebrar con su familia, con sus amigos, matarían algún animalito, celebraron su salud, de que ya estaban de nuevo en su familia. ¿Qué harían los otros 9? No lo sabemos, pero uno solo fue el que dio una respuesta de agradecimiento, uno solo fue el que dio una respuesta de amor para con Jesús, y fue y buscó a Jesús antes de irse a su casa, antes de ir a celebrar con su familia, antes de ir a celebrar con sus amigos. Tenía que darle gracias a aquel que le dio la salud, darle la gracia a aquel que le devolvió de nuevo la vida, la felicidad, la tranquilidad, la paz, y lo devuelve de nuevo a su hogar, a su comunidad, a sus amigos. Tenía que ir a darle gracias a aquel que le dio lo que él tanto había añorado, y fue a donde estaba Jesús, llegó a donde estaba Jesús, le dio las gracias a Jesús, y Jesús hizo una pregunta. Este samaritano, el samaritano, es el único que viene a darle gracias a Dios. No eran 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? Y esa fue la gran pregunta de Jesús. ¿Y a dónde están los otros 9? No ha venido sino solamente este extranjero a darle gloria a Dios, a darle gracias a Dios. ¿Y los otros 9 a dónde están? Es la pregunta de Jesús. Esa pregunta de Jesús la debemos tener nosotros muy presente, porque más o menos a la iglesia va de una comunidad, eso es lo que va a la iglesia, más o menos un 10% van a misa los domingos, y el otro 90% ¿a dónde están? Aquí eran 10. El 10% fue a darle gracia al Señor, uno solo. El otro 90%, los otros 9, ¿a dónde están?
Esa es la gran pregunta de Jesús. ¿Y los otros a dónde están? Y nos debemos nosotros preguntar, ¿y dónde estoy yo? ¿Estoy yo en ese grupo que le da gracias al Señor por tanto que nos regala a lo largo de la vida? ¿O estamos en aquel gran grupo, en esa gran masa de aquellos que somos desagradecidos con el Señor, que no le damos gracias a Dios por todo lo que nos da a lo largo de toda la vida? ¿En qué grupo estamos nosotros? Porque la gran pregunta de Jesús fue, ¿y a dónde están los otros 9? Solamente este extranjero fue el único que vino para dar gloria a Dios, y los otros 9, ¿a dónde están? Pues el único que vino también se llevó la bendición de Jesús, porque le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Se llevó la bendición de Jesús. Los otros, pues no se llevaron esa bendición de Jesús, no se la llevaron. Pues hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? Nos enseña que debemos ser siempre agradecidos con Dios, que nunca estemos en esa gran masa de los desagradecidos, que somos aquellos que vivamos agradecidos, porque sabemos que todo lo que tenemos en la vida viene de Dios, que nosotros no somos dueños de nada, que somos simplemente administradores, que un día vamos a rendir cuenta al dueño de todo. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, la pregunta que le quiero dejar es esa: ¿soy yo un hijo o una hija agradecida con Dios, como el samaritano? ¿O soy yo un hijo o una hija desagradecido con Dios, como los otros 9, que se fueron sin darle gracias a aquel que le había regalado y le había devuelto de nuevo la salud? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.